El robot Scara es un robot de 3 grados de libertad, de los cuales 2 de ellos son rotativos. Cuenta con un motor paso a paso situado en la base superior y 2 motores de continua servocontrolados, los cuales podemos encontrar entre las placas base del robot. Es capaz de moverse en todo el campo de acción en los ejes X, Y y Z. Nuestro robot está compuesto principalmente por un cuerpo que se desplaza verticalmente y 2 brazos que lo hacen rotativamente. Las bases del robot están compuestas por 2 placas de madera donde van atornilladas 4 guías de acero por donde se desplaza el cuerpo del Scara. Dicho desplazamiento es gracias al stepper colocado en la base superior y los 8 rodamientos verticales situados en el interior del cuerpo principal. El segundo brazo se compone de 2 barras de aluminio, unidas a una pieza final impresa en 3D con una forma particular para poder colocar el electroimán en su parte inferior. El primer brazo se compone de 4 barras metálicas de 4 codos impresos en 3D en los que mediante rodamiento se ajustan los ejes. Además hay varias poleas para poder transmitir el movimiento rotativo que mediante correas es proporcionado por los motores DC. Entre las 4 barras se encuentra una pieza impresa en 3D, siendo esta el soporte de otro de los fines de carrera. Las bases del robot están compuestas por 2 placas de madera donde van atornilladas 4 guías de acero por donde se desplaza el cuerpo del Scara. Dicho desplazamiento es gracias al stepper colocado en la base superior y los 8 rodamientos verticales situados en el interior del cuerpo principal. Cabe mencionar que en la base inferior se encuentra otro fin de carrera que nos indica el inicio o fin del desplazamiento vertical. El cuerpo principal se compone de 2 placas de aluminio bastante ligeras, en las que hay 5 agujeros pasantes por donde pasan tanto las 4 guías como el husillo tuerca, que junto con el stepper proporcionan el movimiento en el eje Z, como hemos indicado antes. Entre las placas de aluminio se encuentran los otros 2 motores de DC soportados por unas piezas impresas en 3D que van atornilladas a las caras interiores de las placas de aluminio. Para conseguir un cuerpo más robusto, hay 4 placas de aluminio atornilladas en las esquinas del cuerpo. Una de ellas tiene atornillado el soporte de uno de los fines de carrera. Por último, además de todo lo anterior, tiene varios componentes importantes más, como por ejemplo la placa de Arduino Mega, la fuente de tensión de 12 voltios, los drivers de los motores, una placa de toolbox y un adaptador ATX. Para resolver el problema del MCI, hemos utilizado el método de Denavit-Hartenberg. Como podéis ver, se ha representado nuestro robot de escala mediante el siguiente dibujo, con 3 juntas. Una prismática, que la hemos llamado Q1, y las otras 2 rotativas, que las hemos llamado Q2 y Q3. Aplicando el algoritmo, obtenemos cada uno de los parámetros de cada una de las juntas, que las hemos agrupado todas, y cada una de ellas en la siguiente tabla que podemos ver a continuación. Una vez que hemos obtenido los parámetros anteriores, se han calculado las siguientes matrices de transformación homogénea. La primera representaría el paso del sistema de referencia de la base al primero, y así sucesivamente con el resto. Multiplicando matrizamente cada una, obtenemos la matriz de transformación homogénea que hemos llamado T, en la cual, si nos fijamos en la última columna, y en ese caso en la primera fila, obtenemos la ecuación que me relaciona cada una de las coordenadas articulares con la coordenada X, la siguiente con la coordenada Y la última con la coordenada Z. Para sacar el MCI de nuestro robot de escala, se ha utilizado el método trigonométrico. Como podemos ver en la siguiente imagen, estamos calculando las siguientes relaciones con respecto al sistema de referencia del eje del primer brazo. Para sacar la ecuación que me relaciona Q3 con las coordenadas cartesianas, pues por medio del tema de Pitágoras, pues podemos igualar la hipotenusa al cuadrado de este triángulo con la hipotenusa al cuadrado de este triángulo. Y así obtenemos esta ecuación. Para el resto de ecuaciones, que me relacionan las coordenadas cartesianas con Q2 y con Q1, pues sería aplicando trigonometría hasta obtener la ecuación que me relaciona Q2 con las coordenadas cartesianas, y en este caso Q1 sería la coordenada Z. Pues la generación de trayectorias sería tan sencillo como declarar primero un punto inicial, un punto final en coordenadas cartesianas, que luego se interpola 10 puntos en total
de dicha recta que conecta en cartesianas ambos puntos, inicial y final. Para cada punto interpolado se calcularían las coordenadas articulares utilizando el modelo cinemático inverso y se interpolarían linealmente las coordenadas articulares. Lo primero que hacemos es tomamos la distancia que tiene que moverse cada articular entre una posición y otra, tanto Q2 en la posición 1 y en la posición 2 y la Q3 en la posición 1 y en la posición 2. Sabiendo las distancias que van a tener que recorrerse, cada uno se va a asignar una velocidad. La máxima velocidad se le va a asignar siempre al que más distancia tenga que recorrer y una fracción de esa velocidad se le va a asignar al que menos distancia tenga que recorrer. Cuanto menos distancia tenga que recorrer, va a ser más pequeña la velocidad a la que se va a tener que desplazar. MATLAB sería el responsable de calcular esas coordenadas articulares de los puntos interpolados de la recta y Arduino le envía las coordenadas articulares. Con esas coordenadas, Arduino hace el cálculo de las velocidades que he explicado antes, envía a los motores las coordenadas articulares y una vez que recibe la información de los encoders de que ha llegado a su posición, salta a la siguiente. Los motores DC cuentan con encoders para detectar su movimiento. Estos están conectados a interrupciones, por lo que el programa lee la posición con cada pulso de los sensores. Sin embargo, para evitar un posible cambio de posición mientras se ejecuta el PID, se utilizan dos variables. Una almacena la posición instantánea de los motores y otra la posición en cada bucle del programa. Por lo tanto, las referencias se toman múltiples veces por ciclo del programa, pero se envían órdenes a los motores una única vez durante el mismo. El programa cuenta con dos tipos de control de posición y de velocidad. En un primer momento se ejecuta un control por velocidad, calculando el giro que debe realizar cada motor e imponiendo una velocidad reducida para el que menos se tiene que mover. De esta manera, los dos motores llegan a su destino a la vez. Cuando la diferencia entre la posición objetivo y la actual es pequeña, menor a 6 grados, se pasa a un control de posición. Esto se debe a que los motores no se mueven para potencias muy pequeñas y por lo tanto el control de velocidad pierde precisión. La posición alcanzada se toma como válida cuando el error de posición es inferior a 1 grado en cada uno de los motores. Las ganancias del PID se han obtenido de manera exponencial, buscando el menor tiempo de establecimiento posible, pero evitando las sobreoscilaciones. Para el control de posición se ha utilizado un PD, con constante de proporcionalidad igual a 10 y de derivativo 0,8. Para el de velocidad se ha utilizado un PI, con constante de proporcionalidad 15 integral 5. Debido a que nuestro robot está pensado para realizar acciones de pick and place en el plano XY, el movimiento en el eje Z solo es necesario para el momento de coger o depositar el objeto. El motor stepper se acelera de manera constante hasta alcanzar una velocidad máxima y se desacelera también de manera constante cuando está próximo al punto de objetivo. La interfaz de MATLAB funciona de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos aquí a mano derecha la parte de la conexión con Arduino y MATLAB, donde nos encontramos primero con el puerto, que podemos buscar aquí en un listado. En esta ocasión yo no estoy conectado al Arduino, pero sencillamente si tuviéramos el cable y estuviéramos todo preparado, le daríamos al botón refresh, aparecería aquí un listado de los puertos disponibles y seleccionaríamos el puerto donde hemos cargado nuestro código de Arduino para el robot. Le daríamos al botón de Connect y se pondría en verde este botoncito de Connection que nos dice que efectivamente estamos ya conectados a la placa de Arduino. En cualquier momento podemos pulsar el botón Disconnect para desconectarnos de la placa. Una vez conectados podemos proceder a realizar un control articular de posición o de velocidad según lo que deseemos. Control articular Q1, Q2 y Q3 enviaremos a cada motor la posición que queremos, Q1 en milímetros, este corresponde al eje Z, Q2 y Q3 para cada brazo. Le daremos al botón de control articular y automáticamente el robot se movería. En cuanto al control de posición, nosotros podemos declarar aquí una posición en la que nosotros queramos en coordenadas cartesianas X y Z y a partir de ahí nos calcularía cuáles son la Q1, Q2 y Q3 de esas coordenadas específicas para nuestro imán, ya que nuestro pick and place se va a realizar mediante un electroimán. Nos daría las coordenadas donde va Q2 y las coordenadas a las que se desplazaría Q3. Con este botón off y on podemos encender y apagar el electroimán a voluntad y
describiendo lo que he dicho antes de la transformación a cartesianas. Si le damos aquí al botón de modelo cinemático inverso de posición, nos calcularía para el eje 0 las posiciones del brazo. Aquí se encontraría Q2 y aquí se encontraría Q3 de forma teórica. Tranquilamente, si queremos, por ejemplo, movernos a 300 en X, volveríamos a dar al botón y veríamos cómo efectivamente Q3 se desplaza dentro de la coordenada cartesiana X. En cualquier momento podemos darle al botón de resetear gráfica y desaparecería. Esto tiene la ventaja de que podemos ver cómo se va moviendo a lo largo de distintas posiciones en el plano cartesiano X y Z nuestro robot. En cuanto al control de velocidad, es muy similar al anterior. Nosotros podríamos también seleccionar el punto inicial, el punto final, tal y como se ha escrito en la generación de trayectorias, y dándole al botón de MCI de velocidad, como ves, se nos calculan las 10 posiciones que irían entre X y Z y las posiciones de los brazos. Q3 estarían siempre en estas posiciones y esto sería el segundo motor, el tercer motor. Aquí estaría el imán siempre. Dándole a los botones de control de velocidad o control de posición, ejecutaría esta trayectoria que se ha calculado en Arduino. Cabe destacar que estas posiciones que se calculan son todas teóricas y no son las que recibiríamos de Arduino, ya que hemos tenido problemas con la conexión de los mensajes que manda Arduino hacia MATLAB y no podemos recibir las posiciones exactamente, aunque Arduino sí es verdad que sí es capaz de saber la posición en la que se encuentra en cada instante. Por último, vamos a hacer una breve demostración de varias de las funcionalidades que tiene nuestro SCARA. La primera va a ser ir a un punto. Otra de las funcionalidades es hacer una línea recta. En el siguiente vídeo veremos la línea recta a cámara lenta para observarla mejor. Por último, como funcionalidad optativa, hemos implementado un Pick and Place.